¿Cómo estás? Dios te bendiga. Acá Jas y quiero darte la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo, y es mi oración, que el Señor hable a tu vida a través de su palabra. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Qué bueno poder volver a encontrarnos un nuevo lunes, una nueva semana que está comenzando. Y la verdad que la semana que pasó el Señor estuvo hablando a mi corazón muy fuerte de muchos temas diferentes, que yo en un momento decía, para Señor es mucha información. Pero nada, qué lindo que es poder tener el corazón predispuesto para lo que Dios quiere hablarnos. Así que es mi deseo de que Él te hable hoy. Y bueno, sin dar más vueltas, puse como título a este episodio número 17 de Con la mirada en Jesús, volver a la consagración. Este tema tan particular, que quizás no en muchos entornos cristianos se habla, pero todavía hay un remanente fiel que habla de este tema y es importante, es fundamental para nosotros porque de la consagración desprenden muchas áreas que son fundamentales para nosotros como creyentes. Entonces, durante la semana estuve preparando un taller que el Espíritu Santo me dio para que pueda compartirlo en algún lugar. Y yo dije, primero lo voy a compartir con los fieles, que son los que escuchan el podcast, que la verdad, dicho sea de paso, estoy muy agradecida porque hay personas que suben al estado, que están escuchando el podcast, personas que lo comparten en WhatsApp, en las redes sociales, y la verdad que para mí es un montón. Tengo familiares en Ushuaia, en el sur, y también estuvieron escuchando el podcast por allá y yo estoy fascinada con lo que Dios está haciendo, muy agradecida. Pero bueno, sin hablar más de esto, porque quiero que entremos en este tema, hablemos de esto, de volver a la consagración. Y decirte que como seguidores de Jesús y discípulos suyos estamos llamados a vivir en santidad. Sin embargo, esto puede resultar difícil para muchos si no están verdaderamente consagrados a Dios. Y veamos primero los significados de consagración y santidad para comprender con claridad de qué estaremos hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, primero veamos el significado de santidad. ¿Y por qué hablar de la santidad también? Porque si bien vamos a hablar de consagración, la santidad está totalmente tomado de la mano con el tema de la consagración. Y ahora vamos a ver por qué. Miren lo que encontré, un significado que me impactó de una manera tremenda y es el significado de santidad. Uno de los significados que encontré dice perfecto y libre de toda culpa. Esto es tremendo porque esta fue causa de reforma, ¿no? La justificación por gracia mediante la fe. Es decir, somos justificados ante Dios por la fe en Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Me encanta ese pasaje, muchos creen, y yo personalmente creo, que fue el pasaje con el que Martín Lutero se convirtió y con el que, bueno, pasa que él era profesor de Romanos, él daba la materia de Romanos, enseñaba Romanos, por eso creo que fue con el pasaje que se convirtió. Hay otras posturas, pero bueno, es un pasaje que me encanta y habla de esto, ¿no? De este significado, perfecto y libre de toda culpa. También dice que es alguien especialmente dedicado o consagrado a Dios. ¿Ves que tiene que ver y que va de la mano? Sinónimos de santidad puede ser bueno, justo, puro y virtuoso, ¿no? Hay algunos de los que encontré. Y también vamos a hablar de consagración. Dice que es la acción y efecto de consagrar. Y en contexto religioso se habla de bendición y de santificación. ¿Ves? Ambos significados están conectados el uno con el otro. La santidad con la consagración y la consagración con la santificación. Ahora, ¿por qué es importante estar consagrados y vivir en santidad? Bueno, yo quiero hablarte de algunos puntos que para mí, y fue lo que el Señor estuvo hablando en mi corazón y me dio algunos pasajes que te quiero compartir para que entendamos juntos la importancia de volver a la consagración, ¿no? En un momento, allí en Apocalipsis, Jesús le habla a la iglesia y le dice, has dejado tu primer amor, ¿no? Haciendo referencia a que en realidad quien debe tener el primer lugar en nuestra vida es el Señor. No se refiere al primer amor que sentiste, sino que Él es en tiempo presente, ¿sí? En la eternidad, Él es nuestro primer amor. Entonces, decíamos que es importante para nosotros vivir consagrados y vivir en santidad. ¿Pero cómo? ¿Y por qué?
En primer lugar, quiero hablarte de que los justificados vivimos en santidad. Por eso te hablaba de la justificación, porque el significado de santificación es libre, perfecto y libre de toda culpa. Es decir, al nosotros creer en Cristo, fuimos justificados delante de Dios y fuimos libres de la culpa que era la muerte a causa del pecado. Entonces los justificados vivimos en santidad. Y hay un salmo que me encanta, cuando lo leí creo que enmarca muy bien esto, y dice, el Salmo 97:12, dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Le habla a los justos, ¿sí? A los que han creído en el Señor y viven de una manera que agrada a Dios, ¿sí? Entonces, de hecho también termina el Salmo diciendo, alabad la memoria de su santidad. Y esto es tremendo porque cuando hablamos de santificar a Dios, no solo hablamos de declarar que Dios es santo, sino también que nuestra manera de vivir refleje la santidad, la esencia de Dios que vive en nosotros por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es fundamental para nuestra vida. Todo aquel que ha sido justificado por Jesucristo delante del Padre debe vivir en santidad. Un justo es santo, Dios es santo, y ahora su Espíritu habita en nosotros. Y hay ahí un pasaje que me encanta también, que lo conocemos mucho, pero es fundamental entenderlo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tampoco le pertenecemos a una persona, ni tampoco le pertenecemos al enemigo. Somos comprados por Cristo, ¿sí? Pertenecemos a Él. Nuestra vida y todo lo que somos pertenece a Él. Por ende, vivimos como Él vivió en santidad, ¿sí? Consagrados y santificados a Dios. Y una frase clave para este primer punto, yo puse, si no conocemos al Espíritu Santo, no vamos a estar comprometidos a vivir en santidad. Porque el Espíritu Santo es la persona que nos habla y nos dirige y nos guía en esa comunión que tenemos con Él para vivir consagrados a Dios, para buscar de su palabra, para buscar de su presencia, para congregarnos, para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces es fundamental conocer al Espíritu Santo porque si no lo conocemos no va a haber un compromiso, ¿sí? Con la santidad. El segundo que te quiero compartir es, somos llamados a ser santos. Y esto me vas a escuchar constantemente decirlo porque es algo que el Señor habló a mi vida hace varios años y marcó mi corazón. Y hasta el día de hoy siempre lo recuerdo. El apóstol Pablo en sus cartas Paulina siempre decía llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo, ¿no? Es nuestro llamado, la santidad. Entonces dice ahí 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¡Wow! Qué tremendo esto, ¿no? Y ahora vamos a leer un versículo más que habla también de esto, pero que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, podamos tener esa esencia en nuestra vida y que no solamente haya sido una temporada que vivimos, sino que constantemente, un día a día, vivamos consagrados y vivamos en santidad para Dios, ¿no? Y ahí dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, es muy conocido, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este pasaje me encanta, pero creo que es uno de los pasajes que podríamos hablarlo así bien literal. Sed santos porque Él es santo. Nuestro Dios, quien nos compró a precio más alto, que fue el precio de la vida, porque Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces ese precio fue el que Cristo pagó para que hoy vos y yo podamos vivir como Él vivió en esta tierra, ¿sí? Honrando y declarando la santidad de Dios, no solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Y yo puse acá, si recibiste un llamado de parte de Dios, estás llamado a vivir en santidad. Esto es una consecuencia natural del amor que tenemos hacia Jesús, quien se entregó por completo en la cruz por nosotros, ¿no? Y la frase clave de este punto, que es llamados a vivir en santidad,
La santidad es la consecuencia de mi amor y compromiso hacia el Señor. Es decir, si yo amo a Dios y estoy comprometido con Dios, con su obra, con su llamado, con su propósito, inevitablemente voy a vivir en santidad. Por eso somos llamados a ser santos. Lo tercero que te quiero compartir es la consagración es el punto de partida. ¿Por qué? Porque de la consagración desprende todo lo demás. Si nosotros no decidimos consagrarnos a Dios, no vamos a vivir en santidad. Porque vivir en santidad requiere una decisión consciente. Esa decisión se basa en creer en Cristo y vivir conforme a su voluntad. Dice ahí 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, y ahora permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Esto es muy fuerte, amigos. Esto es muy fuerte porque el apóstol está diciendo, cuidado, no vaya a ser cosa que cuando Cristo venga por nosotros, nos alejemos con vergüenza por nuestras malas acciones. Entonces, cuando una persona está consagrada, permanece en Jesús. Y al permanecer en Jesús, la santidad, el carácter de Cristo, la consagración de nuestra vida se vuelven más naturales. No es difícil. Porque a medida que nos vamos acercando a Jesús y que somos uno con Él, va a ser inevitable vivir en santidad. Lo vamos a amar la consagración, ¿no? Y es el primer paso para tomar la decisión en el corazón. Decir, yo hoy decido consagrarme. Y yo te puedo asegurar que cuando vos tomás una decisión, todo lo demás viene por consecuencia. Y te digo que incluso cuando quieras alejarte un poquito, esa misma decisión que vos tomaste va a comenzar a hacer ruido en tu corazón. Y vas a decir, no, yo decidí algo que verdaderamente vale la pena. Y mucho más que lo que yo pueda hacer. Así que lo mejor que podemos hacer, amigos, es permanecer en Jesús. Porque cuando permanecemos en Jesús no nos va a costar la consagración, la santidad, mostrar el carácter de Cristo, mostrar la esencia de Dios. ¡Wow! Yo no sé si llegamos a entender del todo esta locura. Cómo nosotros, siendo seres pecadores, tenemos la posibilidad, por medio del Espíritu Santo, de mostrar la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? La santidad. Dios es santo. A donde no llegamos nosotros, llegó el Señor en nosotros. Por nosotros. Entonces, a donde no llegamos, hoy llegamos. Sí llegamos. ¿Sabes por qué llegamos? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando quizás los deseos de la carne quieran gobernarte, quieran avasallarte, te quieran tirar para abajo, el Espíritu Santo siempre te va a hablar y te va a llevar a la consagración. Te va a decir, volvé a mí. Volvé a mi palabra, volvé a la consagración. Por eso este tema es tan importante para nosotros como creyentes, porque refleja quién está en nosotros. No solamente lo que somos, sino quién vive en nosotros. Y el mundo necesita eso, el mundo necesita a su Salvador. Entonces, cuando las personas que no son convertidas a Dios, que quizás nunca han escuchado de Él o no han abierto su corazón o creen en otra cosa, cuando ven que la respuesta para su necesidad se está manifestando en una vida, es decir, en nosotros, dicen yo necesito eso, porque es la esencia de su Creador, es la santidad. Y es tremendo lo que pasa. Podría contarte muchos testimonios, pero a veces las personas se nos acercan y nos dicen qué es lo que tenés, qué es lo que portás, cómo haces, no se puede. Es imposible. A mí me han llegado a decir, eso que vos me estás diciendo es imposible. Y yo, con toda la sinceridad, miro y digo, no es imposible porque Dios lo hizo en mí. Si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en vos también. Cuarto lugar, y lo más importante, porque si no entendemos esto, no estamos entendiendo la gracia de Dios. Y esto es parte. Confiar en Dios por encima de mi pecado. En este caminar vamos a fallar muchas veces, amigos. Pero debemos confiar en que la gracia de Dios está disponible. No podemos rendirnos por un error. Ahora hay muchos memes o reels que están muy virales con este tema de que me caigo, me levanto. Pero es real, en Dios es real.
Si te caes, te tenés que sacudir el polvo de tus rodillas, de tus pies y volver a levantarte, porque el Espíritu Santo está con vos. Y la sangre de Cristo cubre la multitud de faltas, limpia todo pecado. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso está para un podcast entero, porque cuando yo entendí sobre eso me voló la cabeza. Pero si ustedes quieren ahí que hablemos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, vamos a entrar en un tema teológico y lo podemos hablar. Se ve en teología sistemática y podemos hacer un podcast de eso, me puedes dejar ahí en los comentarios. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios está disponible. Tenemos que confiar en Dios por encima de nuestras fallas, de nuestros pecados. No es lo mismo fallar que pecar, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Porque vos podés bien tener un proyecto y falló, puede pasar. Pero el pecado tiene que ver con... Me encantó esta definición que dijo un pastor, hace varios años la escuché y creo que es muy correcta. El pecado es todo aquello que saca a Cristo del centro, o que quita a Cristo del centro. Entonces, Cristo debe estar en el centro, ¿sí? No nos va a costar, por eso aferrarnos a Él, ¿no? Entonces no podemos rendirnos por un error. David es el mejor ejemplo o el ejemplo más claro de esto. A pesar de sus pecados terribles, Dios dijo que David tenía un corazón conforme al suyo. Mirá lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! Y vos mirás la historia de David y decís, no tiene nada que ver las acciones de David con la santidad, muchas veces. Pero no, la realidad es que aunque él fallaba, confiaba en la gracia de Dios. Y no volvía a inquirir en esos pecados. Porque si vos te fijás, no dice que volvió a matar a un hombre de su ejército, no dice que volvió a caer en adulterio, no dice. Sí, se equivocó porque fue un hombre normal, fue un ser humano que tenía la naturaleza pecaminosa, pero sí estaba consagrado a Dios, porque entendía que Dios no iba a dejar de amarlo. Y vos y yo necesitamos entender que si fallamos, Dios no nos va a dejar de amar. Que si pecamos, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios había dicho esto de David? Porque David confiaba en que Dios no dejaría de amarlo y que la única salida era aferrarse a su Creador. Y dice ahí en uno de sus momentos más oscuros, luego del pecado, sufriendo por haber pecado, Salmo 51, 17 dice: el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Por eso debemos arrepentirnos y correr hacia la presencia de Dios y seguir buscando en la santidad y seguir creyendo que la mejor opción es volver a la consagración. Y como frase clave, y ya vamos terminando, la gracia de Dios está por encima de mi pecado, pero debo decidir aceptar el llamado de Dios a la consagración y a la santidad. Y a modo de conclusión decirte que vivimos en una generación difícil, es verdad. Pero, ¿sabés qué es lo mejor de eso? Que hoy más que nunca se necesita gente auténtica, sin máscaras, sin caretas. Los jóvenes están esperando ver un testimonio vivo de la gloria de Dios en tu vida, en mi vida. Debemos entender que la gracia de Dios está disponible, sin importar cuál haya sido nuestro pecado. Así que yo hoy te insto, amigo, amiga, a que te consagres a Dios. Vale la pena caminar como Jesús caminó. Vale la pena marcar la diferencia. Dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y yo te aseguro, Dios usará tu vida de una manera que jamás imaginarías, de la que nunca dijiste, no me imagino que Dios me use así, pero sí, porque cuando te consagrás y te santificás, la gracia de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Es el resultado de tu consagración y santidad, que solo pueden provenir de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Así que qué bueno haber compartido este tiempo, espero que te haya bendecido mucho. Nos vemos la próxima semana, voy a estar orando por vos y recordá,
Lo más importante, lo fundamental para tu vida, para mi vida, es que volvamos a la consagración, es que volvamos a la oración, a la intercesión, a la lectura de la palabra, a los ayunos, que volvamos a buscar la presencia del Espíritu Santo que quiere llenarnos, quiere saturarnos y quiere darnos los planes perfectos, que son las buenas obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Querido amigo, amiga, te mando un fuerte abrazo. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema en Con la mirada en Jesús. Bendiciones.